Tal vez no es tan popular como La vida es sueño, pero este otro auto sacramental está entre lo mejor de Calderón de la Barca, el gran teatro del mundo. Autor soberano, sé bien qué papel hará mejor cada uno. Ahora tenemos ocasión de verlo en Madrid, en lo que va a ser también el último montaje de su director al frente de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, después de verse envuelto en un escándalo de cobros extra. La dama, que es la hermosura humana. Pero seríamos injustos si no reconociésemos el trabajo de Lluís Omar al frente de la institución durante 5 años, con obras que él mismo ha dirigido, como La discreta enamorada o Lo fingido verdadero. Esperamos contar con su presencia en el programa, como ya ocurrió cuando protagonizó Tierra Baja, de Ángel Guimerá, por ejemplo. Yo lo hice con 17 años. Si soy la hermosura, tengo que mostrar mis encantos. Así ha de ser mi papel. Además, yo solo presumo de lo que Dios me dio. Eso no lo he escrito yo, así que por favor ciñete al texto. No es la primera vez que este Calderón pasa por la hora cultural. Ya lo hizo en 2013 de la mano de Carlos Saura en lo que fue su debut en Las Tablas. Y recientemente hemos mostrado una exposición que ahora está a punto de clausurarse. Aquí nos hablan de la modernidad con que Lorca, al frente de la barraca, representaba los autos sacramentales, rodeado de algunos de sus discípulos. Bienvenidos a la Hora Cultural. Uno de nuestros dos invitados es un poeta de Verín orense que lleva afincado en Madrid más de 4 décadas. Ha venido en varias ocasiones al programa, la última el año pasado, con el poemario El pulgar de la alegría, donde se acordaba mucho de su madre. Te fuiste y me diste voz, más voz. Hablas en mí, crezco en ti. Pongo cuerpo al corazón que en lo invisible florece a la memoria. Tú, la sed de lo imposible, acariciando lo que en el barro aún protege a lo visible. Y todavía recordamos la voz entrecortada de Antonino Nieto Rodríguez. Bienvenido, Antonino, ¿cómo estás? Muchas gracias. Encantado de tu invitación, encantado de estar en tu programa, compartir con todos, contigo y con todos los invitados siempre estos maravillosos minutos con que nos obsequias y nos enriqueces todas las semanas. ¿Te gustan mucho los títulos largos? El nuevo poemario, ¿cómo se titula? Pues a ver si me acuerdo, porque ya sabes cómo es esta cosa, es que es cortito, ¿no? El ojo que todo lo esconde o el cuchillo que trocea a los inocentes. Bueno, es un gusto que nos traigas este último libro. Este outfit, a mí ese pantalón rojo me gusta mucho, ya lo sabes. Sí, lo he traído porque me lo has dicho, que te encantaba, y digo, pues nada, pues vaya, vamos, pero como soy serio, ya sabes, pajarita. Muy bien, Antonino. Pues El ojo que todo lo esconde o El cuchillo que trocea a los inocentes, último libro de nuestro invitado. Junto a él está sentado un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de literatura, Javier Huerta Calvo. Bienvenido, ¿cómo estamos? Pues encantado de estar en tu programa, Antonio. Muchas gracias por la invitación. ¿Me permites que te tutee? Por supuesto. Hablábamos de una madre, que es la de Antonino, pero también en este programa a veces se ha hablado de madrastras. Recordamos cuando nos hablaron de la madrastra de Carmen Laforet, que tanto le marcó. Ahora hay una madrastra que va a salir en este programa llamada Lola Palatín. Exacto. Es la madrastra, o como él preferiría llamarla mejor, segunda madre, del protagonista de esta exposición, Modesto Higueras, ¿no? Una mujer interesantísima, fue la gran violinista, la primera mujer que ganó el premio Pablo Sarasate. Porque Javier Huerta Calvo, ya lo ha anunciado, es el comisario de una exposición dedicada a Modesto Higueras, que pasó un poco como colaborador de Lorca, pero es mucho más, ¿verdad? Sí, realmente es un gran hombre de teatro, pero que hizo honor a su nombre. Pasó por la vida con gran modestia, con gran discreción, y sin embargo fue una figura extraordinaria, tanto como actor en la barraca, como luego cuando dirigió teatro ya en la posguerra y creó el Teatro Español Universitario, el célebre TEU. Estás muy metido en el mundo del teatro, de hecho en la Complutense has fundado una iniciativa curiosa.
Sí, ya hace años que allí fundamos el Instituto del Teatro de Madrid, porque como sabe la Universidad Española no concedía demasiada atención al teatro, había que estudiarlo dentro de las ramas de literatura. Y ha sido, la verdad, una iniciativa feliz, porque ya tenemos un máster, un doctorado, y en este año se ha implantado un grado en estudios teatrales. Pues mucho teatro en el programa de hoy, con este hombre que ha hecho historia, Modesto Higueras, y también en tus propuestas visuales, en tus performances, Antonino, hay mucho teatro. Bueno, sí, porque a mí me gusta hacer eso que yo llamo los rituales, crear nuevas tradiciones en los pueblos a partir de las tradiciones de siempre de allí, pues bueno, dar ese toque de evolución y sentir que todas las gentes pues se sientan involucradas y se sientan protagonistas de lo que allí está sucediendo. Por ejemplo, cuando creé La Noche Mágica de Amor, en que yo era el amor y me llevaban en andas, claro, como corresponde al amor, o La Noche Mágica de Entroido, que era el Sobes de Comadres, que también, que yo era el carnaval, y en estos momentos pues es el acto más multitudinario del carnaval en Berín. Después los rituales en los cementerios que tanto emocionan a las gentes, porque, como he dicho muchas veces, no son un funeral sino una celebración, y no son una despedida sino un reencuentro. La celebración de la unidad de la vida entre los hoy invisibles y los que aquí estamos. Luego veremos algunas imágenes, nos dirá si hay algún compromiso al respecto de esos rituales, en concreto este que se titula Contrario a las agujas del reloj. Pero ¿qué traes con el nuevo libro? ¿Con El ojo que todo lo esconde o El cuchillo que trocea a los inocentes? ¿Qué traes? Bueno, es un poemario que empieza en el frontispicio con unas palabras que decía mucho mi madre: la vida es un tango y la muerte un paso doble. Pues eso, el poemario indaga en la vida y la muerte, en la creación, e indaga en aquel punto de la creación desde por qué surge la creación, por la necesidad, limitaciones del propio creador. El universo es un ser vivo en el que todos los que estamos dentro de él, nosotros, las formas, todas las formas, somos, digamos, el alma, somos todas esas vísceras que conforman y que a ese ser vivo que es el universo. El verbo, indagamos en el verbo, el porqué del verbo, cómo surge el poema. Es un niño que llega y nos muestra el mundo. De todo eso habla el poemario, El ojo que todo lo esconde o El cuchillo que trocea a los inocentes. Que además va acompañado de unas ilustraciones, estamos viendo ya imágenes, sí, de una pintora, ¿verdad? Sí, sí, de Azul, que es una pintora magnífica, afincada en La Coruña, López Garrido, que es extraordinaria, que a mí cuando me mostró, cuando me habló de ella el editor, Justo Menor, y me mostró imágenes, me encantó. Bueno, ahí tenemos la portada del poemario y las ilustraciones del interior, que son extraordinarias. Bueno, pues luego nos leerá Antonino Nieto Rodríguez un poema de este último libro, pero vamos con Modesto Higueras, este hombre que no es tan conocido como otros hombres del teatro, por supuesto Lorca, que parece que por allí donde pisaba ya no crecía la hierba. Bueno, pues dejó también muchos discípulos. Pongámosle voz. El primer grupo organizado fue con mi maestro Federico García Lorca al crear el Teatro Universitario La Barraca, donde yo empecé como actor. Y en el año 35, pues, él me nombró ayudante de dirección. Ahí ha sido mi verdadera afición como actor, incluso iniciación como director. Iniciación. Esta es una entrevista de 1973, ya has dado algún apunte, pero luego él hizo mucho más llegada a la posguerra y en los años del franquismo. Claro, justamente es el eslabón perdido entre lo que podríamos llamar el régimen anterior, la República, y el franquismo.
y ahí está, casi por milagro, providencialmente, la figura de él, que fue efectivamente, como se ha dicho, el discípulo directo de Federico y el que yo creo que mejor asimiló sus enseñanzas. De hecho, lo que hizo al frente del Teatro Español Universitario fue, en principio, en cuanto a los clásicos, una repetición de lo que ya había hecho Lorca, pero dándole él, claro, su toque personal. Aparte de eso, él introduce algo que Federico no hizo en La Barraca. La Barraca, como sabes, se dedicó fundamentalmente a los clásicos del Siglo de Oro. Él también programó repertorio extranjero, que fue muy importante en un momento de tanta cerrazón política y cultural en España, el hecho de que empezaran aquí a sonar los nombres de Thornton Wilder, Tennessee Williams, John Synge, etcétera, ¿no? Escuchábamos de fondo una de las canciones que compuso el propio Lorca con la Argentinita, y vamos a entrar en esta exposición que ha comisariado nuestro invitado en el Museo Casa Natal Cervantes, Alcalá de Henares, hasta el 27 de octubre. La Comunidad de Madrid inaugura esta magnífica exposición sobre Modesto Higueras, al aire joven de los clásicos, que hacemos también en colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares dentro del Festival Iberoamericano del Siglo de Oro Clásicos en Alcalá. Escuchábamos ahí al consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid. ¿Qué puede ver el visitante en esta exposición? Bueno, es un recorrido histórico muy apretado, muy sintético, que nos lleva pues, prácticamente a lo que ha sido el teatro desde 1931 hasta la fecha de la muerte de Modesto. Y ve, yo creo, esto a lo que me refería antes, que es ese que a pesar del trauma que origina la guerra civil, los hombres de teatro son capaces de crear espacios de libertad allí donde no los hay, fuera. Y esto es, yo creo, fundamental para entender la figura de Modesto. Que además ese grupo que está alrededor de Lorca no solamente son actores, directores, sino también hay pintores. De hecho, hay un pintor detrás de lo que es el logo de la barraca. Claro, claro. Es que Federico tiene ya una pulsión de director moderno. Nada de teloncillos como se solían hacer en los teatros comerciales. Y entonces él llama a colaborar a los pintores que eran emergentes entonces, como Benjamín Palencia, como José Caballero, como Santiago Ontañón, Alberto Sánchez y también Alfonso Ponce de León, ¿no? Que es una figura extraordinaria, muerto muy joven, que hace pues, los decorados de algunos de los entremeses de Cervantes. A ver si podemos recuperar alguna imagen de ese logo, de esa imagen icónica de la barraca. Bueno, el logo, la verdad es que es precioso, es una versión cubista que reúne los dos símbolos principales del teatro. Por un lado, la rueda del carro de Thalía y por el otro lado, enfrente, la máscara. Una versión, diríamos, cubista, porque Benjamín Palencia tuvo una etapa muy vinculado a Picasso y yo creo que es refleja mucho lo que va a ser el Teatro Universitario La Barraca. Tradición porque se representan los clásicos, pero al mismo tiempo vanguardia a tope. Hay una cosa que me gustó mucho en una conversación que tuvimos anteriormente, y es que destacabas el papel de director de teatro en el caso de Lorca. Siempre concebimos a Federico García Lorca como el gran dramaturgo, pero a veces dejamos de lado la dirección de escena. Efectivamente, y además en su caso fue casi todo por intuición. Como era genial, pues naturalmente también él no había visto prácticamente teatro fuera. Había estado en Nueva York y allí yo creo que sí que en el año en que estuvo, ¿no? Entre 1929 y 30, pues ya asimiló algunas de las técnicas de la dirección moderna. Pero en realidad todo en él es intuición y es un director fabuloso. Es un director que tiene en cuenta no solo la palabra, que para él era esencial, ¿no? Ya sabes que él definía el teatro como la poesía que se levanta del libro para hacerse humana en el escenario. Sino que además reúne a músicos, pone siempre música en los espectáculos y, por supuesto, escenografías. Es decir, el espectáculo total. Eso es el primero en hacerlo, él en España. Bueno, pues el primero
fue Federico García Lorca, y el segundo, tercero y así cientos de artistas, como el caso de Antonino Nieto Rodríguez, pues se cogían en plenos años 80 a muchos artistas y pisaban la calle, hacían propuestas muy experimentales, muy transgresoras. The warmth is spreading to the whole of your body. La historia, los años pasan rápido, pero en el recuerdo de algunos quedará lo de eso de la galería, la Tate Tate. Sí, era la Tate Tate, era de los grandes pintores de la movida, de la época. Todos pasaban por allí con sus exposiciones, hacíamos grandes fiestas, grandes encuentros. Por ejemplo, la noche de San Juan del 91, que yo hice un gran vídeo, un gran montaje que forma parte de la colección permanente del Museo Reina Sofía, aquí en Madrid, donde estaban todos. Fue de las últimas cosas de Tino Casal, porque después en septiembre tuvo el accidente y nos dejó, pero allí estaba Rufino Domingo, Fabio McNamara, Manolo Campoamor, Eva Liberten, bueno, cantidad inmensa. Y además fue aquello con una historia muy especial, porque se cogían las obras de los artistas que habían creado, venían envueltas como para que nadie las viera, lo que había dentro. Entonces se subastaban. Si se adjudicaba a alguien que por un dinero inferior al que el artista había puesto, se tiraban en un gran contenedor y allí montamos la gran hoguera con todas aquellas obras, y Eva Liberten de maestra de ceremonias. ¿La Tate Tate tenía algo que ver o hacía un guiño a la Tate Gallery de Londres? Bueno, de algún modo, de algún modo lejano, pero de algún modo, porque allí estaba toda la gran creación del momento y sin censuras. Satisfecha comulgas 50.000 vientres. De papel y alambre has preñado el cielo. Notas ese cambio, ¿no? Sí, ese cambio se nota, porque bueno, ahora no hay censura, ahora hay silencio. Y autocensura, ¿no? Claro, eso es. Lo políticamente correcto, lo políticamente es como que correcto, comprime claro, mucho a los claro. artistas. Claro, yo he dicho en alguna ocasión que el gran paraíso de la democracia actual que nos han impuesto es el silencio y su fertilizador máximo, la corrección política. Y en eso así está, como así estamos, disfrutando. Lo digo desde la carcajada, claro. En unos minutos vamos a escuchar cómo suenan los versos de tu último libro, pero antes vamos a pasar por Modesto Higueras de nuevo. Fíjense ustedes cómo es la vida, ¿no? Hasta que no llega un actor muy conocido, alguien que está recogiendo un premio honorífico, y nos vamos al 2005, pues no reparamos quién era Modesto Higueras. Así lo mencionaba José Luis López Vázquez. Tampoco he de olvidar a los que con su experiencia y sabiduría se esforzaron en adiestrarme en mi balbuciente quehacer inicial. Modesto Higueras y José Caballero, grandes y generosos maestros en arte interpretativo y pictórico. Por ejemplo, José Luis López Vázquez, considerado como uno de los grandes actores, incluso internacional, pues que está propuesto para un Oscar. Valeriano Andrés, los que actúan en televisión. Ahí está mencionando Modesto Higueras a mucha gente que luego fue muy reconocida y que trabajó en sus comienzos con él, como es el caso de López Vázquez. Efectivamente, López Vázquez, además, en ese trozo que habéis puesto en la entrega del premio Goya, menciona a Modesto, por un lado, como gran maestro suyo que fue en el arte de la interpretación, y al mismo tiempo a José Caballero, que le enseñó escenografía, porque lo que no sabe la gente es que José López Vázquez empieza antes como escenógrafo que como actor. Enseguida se descubre también como un actor magnífico, y claro, nada menos que tenemos ahí a uno de los grandes al que descubre Modesto. Junto, yo diría también,
por citar a una mujer también destacadísima, la gran María Jesús Valdés. También sale del aprendizaje de Modesto. Podemos ver unas imágenes que nos han sorprendido mucho, son unas imágenes mudas que estaban en el servicio de documentación de esta casa del año 47. Nosotros le hemos puesto esta canción de Pablo Sorozábal para amenizar un poco, pero ¿qué estamos viendo? Mira, estamos viendo el auto sacramental de la vida sueño, que fue el primer espectáculo que había programado Federico García Lorca en 1932. Causó gran alboroto, porque como un proyecto alentado por el gobierno laicista de la Segunda República, utilizaba nada menos que como primera obra de la programación un auto sacramental, es decir, la cumbre del teatro católico. Y sin embargo, Lorca no tenía en este sentido ningún prejuicio. De manera que el auto sacramental de la vida sueño quedó para Modesto como su iniciación en el teatro. De ahí que lo programara una y otra vez en el TEU, y esta representación es desde luego la mejor que hizo, porque él variaba, cada vez que la versionaba, pues variaba algo, y esta de Mérida realmente es espectacular. En ella vemos a José Luis López Vázquez precisamente interviniendo, ¿no? Y después, incluso cuando él se va a Santo Domingo, porque pasa allí al frente del Teatro Nacional un año, también monta este auto sacramental de Calderón, ¿no?, que es menos conocido que la comedia de Segismundo. Y luego veíamos rostros también como los de Nati Mistral, Fernando Guillén, Gemma Cuervo, Carlos Larrañaga. Sí, estos ya se unen después al proyecto, porque hay que tener en cuenta que Modesto Higueras prácticamente deja el TEU a raíz de su viaje a Santo Domingo y luego cuando es nombrado director del Teatro Español. Ya en los años 50 él entra en otra aventura, una aventura interesantísima, que es el Teatro Nacional de Cámara y Ensayo, que me parece también algo fundamental para entender la evolución de la escena española durante los años 50 y 60. Esto que está contando el comisario de la exposición, Javier Huerta Calvo, de forma sintética, se puede ver en detalle en esa exposición en Alcalá de Henares, Madrid, y también en este catálogo que se ha publicado a propósito de la muestra. Vamos con algo que también me sorprendió muchísimo de lo que cuenta esta exposición y de alguna forma lo que cuenta la intrahistoria de la barraca. Nombres que están totalmente olvidados. Alfonso Ponce de León y Eduardo Ródenas. ¿Quiénes eran? Efectivamente. ¿Quién que vemos ahora? Eduardo Ródenas, y a su lado está sentado José Antonio Primo de Rivera. Claro, la barraca y Lorca, cuando fue nombrado director, no pedía carné político alguno. Casi todos eran miembros de la Federación Universitaria Escolar, que era un sindicato, digamos, republicano, pero claro, con la fundación de Falange son muchos los que se incorporan al proyecto de José Antonio. Y en este caso has citado a Eduardo Ródenas, que es asesinado al poco tiempo de estallada el golpe de Estado y la guerra civil, y el otro es un pintor extraordinario, que se puede ver sus pinturas en el Museo Reina Sofía, ¿no?, que es Alfonso Ponce de León. Por cierto, marido de Margarita Manso, la que se dice que es la musa de Federico García Lorca, a la que él dedica uno de los poemas del romancero gitano. Una mujer extraordinaria. Y bueno, esto quiere decir que también había ahí una especie como de superación de la política por la vía del arte y del teatro, ¿no? Javier, los espectadores y espectadoras tienen claro lo de la barraca, pero tal vez lo del TEU no terminan de asimilarlo. ¿A qué nos referimos cuando Modesto Higueras estaba metido en esto que llamamos TEU? Pues hacer un teatro, porque también en este sentido diríamos que los falangistas después de la guerra, diríamos más inquietos culturalmente, tuvieron la idea de hacer un teatro que fuera lo más completamente diferente al que se estaba haciendo en las escenas, que ellos consideraban un teatro burgués, ¿verdad? El teatro de Eduardo Marquina, el teatro de José María Pemán,
y la propuesta era hacer teatro a partir de la universidad. Es decir, a partir de lo más joven de la población española, a hacer teatro de una manera en la que la censura iba a ser también muchísimo más leve, ¿eh? Y esto es lo que provoca que, nombrado Modesto Higueras director nacional, se vayan creando en cada universidad, y eran 13 los distritos universitarios, un teatro, un TEU. Pero es que además, a veces, en una universidad tan grande como la de Madrid, había TEU en cada facultad. Antonino, decíamos que lo del ritual de los cementerios que tú pones en marcha desde los años duros de la pandemia, tal vez lo vuelvas a hacer, tenemos imágenes, ¿hay algo a la vista? Yo quiero que se vuelva a hacer porque la reacción de las gentes fue inmensamente maravillosa y emocionante, y agradecidísimos por lo que allí estábamos haciendo, y quiero continuar con ello. Estoy hablando con algunos ayuntamientos a ver si por fin arranca de nuevo, porque es esa celebración que decía antes, ese reencuentro necesario, me parece a mí, para no olvidar esto que últimamente está tan en boga, que es el olvido. Pues no, esa memoria que nos permite seguir vivos y seguir siendo nosotros mismos desde nuestra singularidad. Eso es lo que queremos hacer. Hablábamos antes de estos espectáculos, estos rituales y tal, con la música clásica, llevarla también a las gentes, que las gentes sean sus protagonistas. Cuando yo monté el Requiem de Mozart, con la orquesta, la compañía de danza de Carmen Roche, las gentes del pueblo eran protagonistas también en aquel Requiem de Mozart, o en el Gloria di Vivaldi en Portugal, con Carmen Werner, la Premio Nacional de Danza, también las gentes protagonistas. Esto yo creo que son cosas muy necesarias y que la gente agradece. ¿Y nos puedes leer algún poema del libro? Sí, claro. Espera, recordamos los intermediarios. A los espectadores que se titula el poemario de Antonino, El ojo que todo lo esconde o el cuchillo que trocea a los inocentes. Habíamos empezado el programa con un poema que tú leíste en honor a tu madre, sí, y ahora creo que nos vas a leer algo que dedicas a tu hija, ¿no? Sí. Mi lema: nada tengo que ocultar, ni que exhibir. Soy guapo, verbenero, único. ¿Y qué? Con mi hija a todas partes. Si ella no, yo tampoco. En esa bendición me cuento y estreno la luz y demás comestibles del día a día. Y es que como todo el mundo sabe, el infinito no es más ni menos que este cuento insomne que nos adinera respiración. Mi lema: no sin mi hija. Y es que nada tengo que ocultar, ni nada he tenido nunca que ocultar. Soy educado, generoso, de nadie. Y la fiesta, como el agua y el frontón del no quiero, alimenta mi original desnudez. Para no terminar nunca, para abrazar sin fin a quien conmigo en ella crece, a mi hija, a la inmaculada sanación del verbo. A tu hija la Gussi, ¿no? La Gussi, sí, a mi hija la Gussi, sí. Dedicas el poema, me encanta cómo recitas, Antonino, me encanta. Un último apunte, la exposición hasta el 27, ¿algo que te gustaría remarcar, Javier? Sí, bueno, yo creo que enlazando con unas palabras que acaba de decir Antonino sobre el olvido, yo creo que una exposición debe servir para rescatar del olvido a figuras que lo han sido todo, aunque como te decía al principio de la charla, pues Modesto pasara por la vida con gran discreción. Pero eso sí, haciendo del teatro su razón, su pasión de vida, y eso yo creo que merece respeto y memoria. Muchas gracias, Javier Huerta Calvo. A ti por él. Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Antonino Nieto Rodríguez, poeta, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a los dos. Gracias también a ustedes por acompañarnos hoy en el programa. Ya saben que les esperamos viernes y domingos. No puedo despertar si te he fallado. No quiero recordar lo imaginado. Me cuesta no buscar entre la gente
recuerdo haber mirado una palabra de cordura que despegue de tus labios. Recuérdame cómo viajar a ti, que no estás entre los parques, que no sabes decir que no, que eres tan torpe como yo, que entiendes que hay silencios donde declaro mi amor.